diario La Prensa, obviamente Radio Panamá, radiopanamá.com.pa, correcto, y vamos a conversar, luego de haber conversado con el presidente Rafael Correa, nada más y nada menos, con Rosa María Payá, que le doy la bienvenida una vez más a Panamá. Qué bien le siente usted también. Gracias, buenas noches. Rosa María, ¿usted escuchó al presidente Correa? Sí, pude escucharlo. ¿Y qué le pareció? Me parece el colmo del pensamiento realmente injerencista, el poner la libertad de los cubanos después de lo que pueda hacer o dejar de hacer una potencia extranjera. Es como si la libertad de los cubanos dependiera del gobierno de los Estados Unidos. No me parece que esa sea la condición de mi pueblo, no me parece que esa sea la actitud de los cubanos. La pregunta fue muy clara, la pregunta es: ¿está usted a favor del derecho a decidir de los cubanos, sí o no? Y al parecer el presidente Correa simplemente está más interesado en lo que va a hacer los Estados Unidos que en los derechos de los cubanos. Pero el presidente Correa un tema que, claro, que todos los latinoamericanos reaccionamos siempre, y este papel de policía internacional, decir quién es bueno, quién es malo, ¿cómo le suena eso? A mí me parece que la pregunta fue muy directa y precisamente es un alejamiento del policía internacional lo que nosotros queremos hacer. A nosotros no nos interesa que el gobierno de los Estados Unidos ni ningún gobierno nos programe la transición, nos condicione el proceso de transición. ¿Por qué tenemos que cargar nosotros y por qué un presidente extranjero se da el lujo de cargar sobre nuestras espaldas la decisión de lo que pueda hacer o dejar de hacer una potencia extranjera? La pregunta es muy clara: ¿está o no a favor del derecho a decidir de los cubanos? No. La respuesta del presidente Correa fue de nuevo a la posición de un gobierno extranjero. Y nuestra pregunta fue a por qué los cubanos no tienen derechos en este momento. Bueno, pero la transición va a suceder. ¿Ustedes qué rol van a jugar en ese proceso? Porque es que la sociedad civil tiene que ser hoy, la sociedad civil tiene que estar presente, el mundo entero lo sabe, los gobiernos siguen estando en el poder, mal que bien, ahí están y ellos son los encargados de realizarlo. ¿Qué rol van a jugar ustedes? Bueno, nuestra referencia no es exactamente o exclusivamente lo que van a hacer o van a dejar de hacer los gobiernos, ni tan siquiera lo que va a hacer o va a dejar de hacer el gobierno cubano. Nuestra referencia es lo que vamos a hacer los cubanos por nosotros mismos y los que pueden hacer los latinoamericanos por sí mismos. Y mi experiencia en esta cumbre es que, a pesar de las presiones que sufrieron los organizadores, que incluso decidieron arbitrariamente sacarme de la posición de vocería que había sido electa por la sociedad civil de las Américas, que estaba en la mesa de participación ciudadana, a pesar de que los grupos violentos traídos por el gobierno cubano, por el gobierno venezolano, afines con los países del ALBA, intentaron boicotear la instalación de las mesas. A pesar de todo esto, el diálogo se dio un diálogo genuino, un diálogo donde algunos tuvieron que renunciar a algunos presupuestos y otros ser escuchados y otros pudieron conversar y pudieron expresar sus propuestas, y se elaboró un documento que en el caso de la mesa de participación ciudadana es muy claro y es muy directo al hablar de que los presidentes deben ser electos en elecciones libres y plurales. En las elecciones cubanas hay un solo candidato para cada puesto. Ya no es que estemos hablando de que hay un solo partido, sino que incluso dentro de ese partido, cada posición en la asamblea tiene solamente un candidato. Nosotros lo que estamos proponiendo es: pregúntale a los cubanos si quieren cambiar eso. Pregúntale a los cubanos si quieren poder elegir en la diversidad, como la diversidad es reflejo también de nuestro pueblo. Rosa María, venimos durante una semana y más tiempo hablando de una cumbre histórica y de momentos históricos por cuenta de la imagen que vimos hoy de Obama sentado con Raúl Castro. ¿A vos qué te provocó esa imagen? Mira, nosotros nunca hemos defendido el aislamiento ni queremos el embargo para nuestro país. Ahora sí nos parece que el proceso de transición a la democracia en mi país no será una realidad. El inicio de la transición no es cierto si el pueblo cubano sigue excluido. Y con las leyes actuales el pueblo cubano está excluido porque le es imposible a los ciudadanos participar de las decisiones que se toman en la nación, le es imposible a los cubanos autogestionarse. Por eso nuestra propuesta es: saludamos el esfuerzo de inclusión de Cuba, pero esperamos que, además de responder a las demandas históricas del gobierno cubano, que nunca ha sido elegido por el pueblo cubano, además de responder a estas demandas, se comience a apoyar de manera concreta, directa y específica las demandas de los cubanos. ¿Por qué no podemos tener los cubanos un plebiscito como lo tuvieron los chilenos? ¿Por qué no
¿Por qué no podemos los cubanos tener lo mismo que tienen los panameños y lo mismo que quieren los panameños y los ciudadanos de América Latina y de todas las Américas para ellos y para sus hijos? Somos distintos los cubanos, no nos parece. Y además nos fue la experiencia que tuvimos en este encuentro con la sociedad civil de las Américas. ¿Se da miedo que en cierta manera, una vez que las relaciones se normalicen, en cierta manera se limpie la imagen del régimen cubano y que para ustedes la sociedad civil siga todo igual normalizadas en las relaciones con Estados Unidos? Definitivamente este es uno de los objetivos del gobierno cubano. Pero con lo que acaba de suceder en el Foro de Sociedad Civil Oficial, donde grupos dirigidos por funcionarios del gobierno cubano, estamos hablando que estaban dirigiendo el acto de repudio asesores directos de Raúl Castro. El señor Abel Prieto, que es exministro de Cultura y asesor actual del presidente en Cuba, estaba dirigiendo el acto de repudio y tratando de frustrar la instalación de las mesas. Ante esa realidad, ante esos hechos, ante esos videos, pues la mascarada se destruye. Es decir, una cosa son las opiniones que podamos tener de cómo debe desarrollarse el proceso y otra cosa es decir que la transición en Cuba ha empezado. Yo creo que se están dando pasos para que empiece, las condiciones están creadas. Creo que de parte de la comunidad internacional, de algunos en la comunidad internacional, acabamos de escuchar al presidente Correa y evidentemente no es uno de ellos, pero de otros tuve la oportunidad de hacerle la pregunta al presidente Santos y por supuesto que en principio él también apoya el derecho a decidir de los cubanos. Si el pueblo de Cuba permanece excluido, la transición no ha comenzado. Pero es muy simple y tenemos la herramienta ahí. Pregúntenle al pueblo, no se queden solamente en hablar con el general. Claro, el presidente Barack Obama pidió paciencia, ¿no? Porque dice que es un proceso, de que ya llevan 50 años en esta situación y el pueblo cubano yo creo que ha tenido bastante paciencia porque mira todo lo que lleva, pero al mismo tiempo lo que se pierde aquí, lo que se ve y a pesar de toda la proliferación de medios de comunicación, no todo el mundo en Cuba tiene oportunidad de ver lo que pasa porque allí los medios están manipulados, cómo hacen para proliferar el mensaje y para llegar y para que se conozca lo que está sucediendo aquí. Eso y lo otro, por primera vez se encontraron el exilio cubano de Miami con los disidentes de Cuba y crearon lo que fue el Pacto de Panamá. ¿Qué opinas de esto? Dentro de Cuba las campañas se hacen esencialmente mano a mano. Pues ahora hay un poco más de acceso a la tecnología. Recordemos que los cubanos ni tenemos acceso a los medios de información ni tenemos acceso a internet. Pero mano a mano, convenciendo a cada cubano de vecino a vecino en memoria flash, en CDs, en DVDs, pues los cubanos van enterándose de la información. También ahora, pues con las personas que viajan y las personas que regresan, hay más información que entra a la isla y más información que sale de la isla. Realmente el pueblo cubano es un solo pueblo. Los que viven dentro y los que viven fuera forman parte del pueblo cubano. Estas diferencias y estas categorías de los cubanos de dentro y los cubanos de fuera pertenecen al lenguaje totalitario del gobierno cubano. Nosotros todos nos consideramos un solo pueblo y este plebiscito que estamos promulgando es precisamente para que todos, no importa dónde vivan, tengan la oportunidad de definir su futuro y diseñar el país que quieren. Ahora que se ha puesto los ojos en Cuba, ¿cuál sería el mensaje más contundente que quiere mandarle a la comunidad internacional? Porque ahora estamos viendo solo una cara del gobierno de Raúl, pero estábamos hablando históricamente. ¿Cuál sería, como oposición, como sociedad civil, el mensaje que tiene que escuchar la comunidad internacional? Que no se queden exclusivamente en hablar con el general que nunca ha sido escogido por sus ciudadanos y apoyen la pregunta al pueblo cubano. Una pregunta sobre el futuro de Cuba. ¿Quién debería liderar Cuba? ¿Qué persona, qué líder encuentra María Rosario Payán? Rosa María. Rosa María Payán, hoy vivo, que pudiera llegar y decir esta persona por él votaría por ellos, por él el pueblo cubano votaría. ¿Fue él o ella? Pues mi intención no es hablar por el pueblo cubano. Yo estoy aquí pidiendo que los cubanos tengan voz. Y para mí esa persona es la que sea elegida por los cubanos en elecciones libres, en elecciones plurales, donde hay acceso a los medios de información con garantías procesuales. Una situación ideal, pero estoy buscando esos líderes cubanos porque es que hasta ahora están saliendo de alguna manera a ojos del mundo. Mira, hay muchas personas... Si lo dice, lo meten preso, ¿no? Mira, hay muchas personas dentro de la oposición y personas que quizás no están en la oposición organizada, pero que tienen las condiciones y la capacidad
de liderar nuestro país. Ahora, estamos cansados de caudillos. Los cubanos no necesitamos una persona que venga a salvarnos. Los cubanos lo que necesitamos es un sistema que nos permita autogestionarnos y definir el país que queremos. Eso es verdad, siempre dentro de cada sistema, sea el que sea, salen personas que encarnan eso, por eso le estaba haciendo la pregunta. Algún día veremos un hombre que lo haga, querámoslo o no, porque en todos los países nos toca que hay líderes fuertes que arrastran y que representan un pensamiento general como el que usted está haciendo. Sí, definitivamente yo creo que contamos con varios y creo que tendremos todavía más que aún no ha salido a la luz pública. Yo quisiera pues en este momento hacer una referencia a la lucha de mi padre, a lo que hizo mi padre, a su intento de unificación del pueblo cubano y a la acción concreta. Recordemos que la única expresión libre, masiva y legal del pueblo cubano en más de 55 años fue la petición de referéndum del proyecto Varela, firmada por miles de ciudadanos cubanos, incluso en la cultura del miedo, incluso sometiéndose y enfrentando la represión del gobierno cubano, y pues murió en un atentado precisamente del gobierno cubano realizado hace 2 años y medio, por el cual estamos pidiendo una investigación independiente que el gobierno cubano se niega a realizar.